Muy bien, tenemos acá un video sobre el motor Redrock A6BM Serie 63 de configuración EP. Lo que podemos ver aquí es que tenemos la vista en corte, tenemos el plano hidráulico o el sistema hidráulico representado, ¿no? Mediante un esquema ISO, donde podemos identificar que los topes, acá está el tope superior para control de las CCR mínimas y el tope inferior para el control de la CCR máxima, el solenoide proporcional. Aquí encontramos el solenoide proporcional, representado por un cuadrado con una diagonal y una señal de corriente, ¿no? Corriente eléctrica que le va a llegar. Esta corriente puede llegar hasta 1 amperio, ¿no? De 1 amperio va a ir bajando, entre 0 y 1 amperio, ¿no? Por eso se le dice que es un solenoide proporcional. Yo puedo hacerlo variar el campo magnético de acuerdo a la corriente que me envía la computadora, ¿no? Del equipo. Entonces, si el campo magnético varía, va a hacer que este pin varíe en fuerza, lo que va a provocar que empuje variablemente a esta válvula distribuidora, que va a permitirme el paso de aceite para el control del servopistón que se encuentra en la parte inferior de este motor. Por aquí más o menos. Aquí está. Muy bien, ¿qué más podemos encontrar? Tenemos un sensor de velocidad en la parte superior que me va a determinar, por ejemplo, si la computadora me dice quiero llegar a la velocidad de 30 kilómetros por hora. Ya, muy bien. Supongamos que esto mueva un puente, un puente de ruedas de un cargador. Entonces la computadora manda una corriente eléctrica. ¿Para qué? Para que aumente la velocidad del motor, ¿no? Le quita CCR. La velocidad comienza a aumentar. Una vez que se llega a una velocidad determinada, este sensor de velocidad sensa la velocidad obtenida y le dice a la computadora, ya llegamos al valor que se requiere, ¿no? En ese momento la computadora deja de mandar corriente o la mantiene estable la corriente que envía, ¿no? Para que el motor se quede en ese ángulo, ¿no? Muy bien. Hay una condición con esa pérdida de CCRs, ¿no? Hay una condición física que se dice que la energía no se crea ni se destruye. ¿Qué pasaría si yo le quito CCRs a este motor? Logro el aumento de velocidad, pero ¿qué perdería? ¿No? Perdería torque. Entonces, en esta posición, el torque de este motor es máximo. Tiene alto torque, ¿no? Pero tiene poca velocidad. A medida que yo le quite CCRs a, a mi motor, al quitarle el ángulo de desplazamiento que tiene, se le voy a quitar CCRs al motor, que va a provocar que aumente la velocidad de rotación del motor. Pero como le quité CCRs a mi motor, va a perder torque. Entonces es o uno u otro, ¿no? Si quiero más velocidad, el torque va a disminuir. Si quiero más torque, la velocidad va a disminuir. Muy bien. Como ejemplo puedo decirles que esto se usa así, ¿no? Por ejemplo, en primera, un equipo, un cargador de repente en primera, necesito todo el torque, ¿verdad? No necesito velocidad. Entonces, no le manda ninguna señal, está muy bien. Tengo todo el torque para yo poder mover las ruedas, ¿no? Y salir en primera a romper la inercia. Una vez que ya rompo la inercia, agarro más velocidad, por ejemplo, llego a tercera. Y ahí le manda una señal a la computadora, al solenoide proporcional, para que le quite CCR, ¿no? Porque ya no requiero más torque porque estoy yendo a alta velocidad, ¿no? De repente estoy en carretera con el equipo a alta velocidad, entonces le quita CCRs y aumentamos la velocidad que me imprime a las ruedas, ¿no? No necesitamos torque porque estamos yendo a velocidad, ¿no? En esos casos se usa esa variabilidad en mi motor A6BM, ¿no? Resro, que es el más común. Muy bien, que podemos ver aquí. Vamos a ver el video para explicarlo paso a paso. Ahí vemos cómo se tiene todos los CCR, máximo desplazamiento CCR, pero baja velocidad. A medida que yo le mande corriente,
las CCR se van a disminuir. Por ejemplo, acá está la máxima corriente, mínimo CCR, pero alta velocidad, ¿no? Ahí vemos cómo funciona, ¿no? La variabilidad que tiene este motor variable, ¿no? Muy bien. En este punto podemos identificar, ¿no?, los puntos. Aquí encontramos la válvula distribuidora. Aquí está la válvula distribuidora. El solenoide proporcional se encuentra en la parte superior. En la parte inferior encontramos el pistón. Vamos a darle un poquito más adelante. Aquí. Entonces vemos acá este servo pistón inferior se encuentra en la parte inferior. Esta línea anaranjada viene de la válvula distribuidora, como se puede ver aquí, ¿no? Entonces, la presión principal está contenida en esta válvula distribuidora, como vemos aquí. ¿Y quién va a hacer que pase el aceite para que controle mi pistón y le quite CCRs a mi motor y por lo tanto aumente la velocidad del motor? Va a ser qué tanta cantidad de corriente yo le imprima a este solenoide, ¿no? Que por campo magnético va a hacer que obtenga más fuerza el pin y empuje con más fuerza o menos fuerza según la corriente que yo le imprima para que me deje pasar aceite y mueva variablemente este pistón y le quite desplazamiento a mi motor, ¿no? Como se puede ver aquí, está a máxima corriente. Máxima corriente, ¿qué significa? 1 amperio. Entonces le está poniendo a mi motor a mínimo CCR, ¿no? Mediante el tope superior que encontramos, topó y está que le manda toda la velocidad, ¿no? Incluso acá se puede ver que llega a un punto medio, también lo puede hacer variar, ¿no? Por ejemplo, ahí no tiene ninguna corriente cero, entonces mi motor está con el máximo desplazamiento, el máximo torque, pero baja velocidad. Aquí le manda la mitad de la corriente, ¿no? 0,5 amperios, y lo desplaza a la mitad de desplazamiento, ¿no? Como se puede ver aquí. Le quita la mitad del torque, la velocidad aumenta, y está bien. Y luego, como pueden ver ahí, le da el máximo amperaje y se pone en tope mínimo, ¿no? Aquí está la mitad, 0,5 amperios, y acá a 1 amperio, ¿no?, cuando choca con el tope. Muy bien. Entonces acá se identifica todos los puntos, ¿no?, de funcionamiento de cómo es en sí trabaja el motor AC y BM. Aquí tenemos una vista en corte del motor, y para profundizar o establecer los conceptos aprendidos o los temas aprendidos, vamos a revisar, ¿no? Tenemos el tope superior, tope de mínimo CCR, alta velocidad, el tope inferior de máximo CCR o máximo torque, baja velocidad. Tenemos el pistón de control, mi servo pistón de control. Tenemos mi válvula distribuidora, acá está la válvula distribuidora. Tenemos mi solenoide proporcional, mi solenoide proporcional. El conducto de presión del sistema que lo toma de la entrada, ¿no?, que le llega al motor, lo toma por aquí y está en espera, ¿no? Espera aquí que le llegue, ¿no? Llena la parte inferior de mi servo pistón para mantenerlo a máximo CCR, ¿no? Muy bien. Aquí se ve cómo lo llena y lo mantiene a máximo CCR mientras yo no actúe eléctricamente este solenoide proporcional. Muy bien. Tenemos aquí mi línea de llenado, ¿no?, en anaranjado, que va a activar a mi servo pistón, como se puede ver aquí. Entonces, por una diferencia de presiones, diferencia de áreas, provoca el movimiento de este servopistón, que es variable, ¿no? Es variable dependiendo de la corriente de este solenoide proporcional.